Quisiera que me acompañaran en oración. Vamos a pedir por esta palabra, que sea de provecho para los que están aquí o para cualquier persona que la escucha. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú quien obre por medio de esta palabra, Señor, que vamos a estudiar esta noche. Te pido, Señor, que seas tú el que nos hable acerca de la verdadera condición en la cual el ser humano se encuentra. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, y nos des gracia para comprender tu palabra, Señor, a todos los que estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, como se había comenzado con Antonio, es de la depravación total. Yo sé que ya conocemos este tema más a cabalidad, ya hemos visto lo que son las enseñanzas del Sínodo de Dort, eso ya lo comprendemos, pero lo que quiero hacer esta noche solamente es enfocarnos en la realidad del ser humano, conforme a las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra condición. La depravación total. ¿Qué significa esta palabra de depravación total? Quiero que vayan buscando, por favor, Romanos 1:28. Vamos a ver esos textos que hablan de la verdadera condición del ser humano, de lo que el ser humano es. O sea, realmente está hablando de usted, está hablando de mí, ¿sí? Como seres humanos que somos. Ok. Antes de comenzar, solamente quiero hacer una aclaración. La palabra depravación no la vamos a encontrar en la Biblia como tal. Se encuentra en nuevas traducciones. En esta traducción la vamos a encontrar como reprobada. La palabra reprobada, que significa lo que vamos a ver en un momento. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos? Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, este texto mucha gente puede estarlo leyendo o escuchando y considerando en su mente. Sí, ese texto se oye muy feo, ¿no? Pero ¿de quién está hablando? ¿A quién se refieren las Escrituras en estos textos? ¿De quién es la persona que se está describiendo en esta palabra? Muy bien, la palabra reprobado viene de una palabra griega que es una palabra que significa adokimos, que significa inútil. Esto nos habla de la palabra de Romanos 3:12, de que todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa palabra reprobado hace ver que la mente humana es totalmente inútil e incapaz para hacer cosas justas, ¿sí? Aquí el texto que acabamos de leer, que habla de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, soberbias, altivos, todas estas palabras solamente está hablando de una persona en particular, de un género, del género humano. Aquí es donde entra el reconocimiento de que ese texto está hablando de usted y de mí, ¿sí? La palabra de Dios aquí está describiendo lo que el ser humano es: aborrecedor de Dios, injurioso, que se complace en la maldad. Pero ¿desde cuándo el ser humano comenzó a ser así? ¿Cuándo ocurrió que el ser humano empezó a tener esta parte en su constitución? ¿Qué no dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza? ¿Qué significa eso de que fuimos creados a imagen y semejanza? La palabra de Dios dice que el ser humano fue creado inocente, ¿correcto? Pero algo pasó. ¿En dónde pasó? Fue en Génesis 2:16, 17. Dios había advertido a Adán y Eva que iban a tener un grave problema si desobedecían un mandamiento. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Génesis 2:16 a 17. Cuando lo tengan, me dicen amén. Ok. La palabra de Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros conocemos la historia. Conocemos la historia de que Adán probó de aquel fruto, de este fruto prohibido. ¿Qué era una manzana? No, no era una manzana. Era el conocimiento del bien y del mal. Ellos lo probaron, ¿y qué pasó con el ser humano? ¿Siguió igual? ¿Siguió conforme a esa imagen y a esa semejanza? ¿Él continuó siendo el mismo? Te pregunto. No. El ser humano no continuó igual. Algo pasó en el ser humano, pero no fue algo que fue de pequeña gravedad, no. Fue algo que constituyó al ser humano conforme a los textos que acabamos de leer anteriormente. Eso habla de que nosotros somos de esa manera. Nosotros conocemos que hay diferentes interpretaciones acerca de qué es el ser humano. Estaba leyendo a un psicólogo y decía: el ser humano es justo, el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Será correcto eso conforme a lo que las escrituras dicen? Sabemos que no. Pelagio, yo sé que conocen a este hombre. Pelagio, él decía que el ser humano ciertamente había pecado, pero él se encontraba en un estado de neutralidad. ¿Qué significa esto de neutralidad? La neutralidad habla de que el ser humano tiene la capacidad de hacer lo bueno y hacer lo malo, pero él tiene la facultad de dejar de hacer lo malo. Una pregunta: ¿tú has podido dejar de hacer algo malo que te complace de manera instantánea? No. Ningún ser humano tiene esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. Pero Pelagio decía: sí, el ser humano cuando quiera puede dejar los vicios y cambiarlos por virtudes y hacerse una mejor persona. Eso decía Pelagio. Pero había un hombre en su tiempo llamado Agustín y dijo: yo reconozco que yo fui un borracho, un adúltero, y jamás quise dejar esas cosas que a mí me complacían. Quien me quitó esa depravación fue Dios. La voluntad humana, dice él, es útil y capaz de superar el pecado en cualquier momento. Pelagio enseñó también que no puede dar el ser humano puede dar el primer paso hacia la salvación aparte de la gracia de Dios. Es decir, yo como ser humano puedo decidir un día que la luz venga a mi mente y decir: ¿sabes qué? Quiero ir en pos de Dios, ¿sí? Pero mucha gente dice: no, es que la iglesia de hoy es pelagiana. No, la iglesia de hoy no es pelagiana. La iglesia de hoy, de estos tiempos, abraza una doctrina que se considera de la siguiente manera. Hay dos aspectos. Una se llama semipelagianismo y otra se llama arminianismo, ¿sí? ¿Qué dice el semipelagianismo? El semi dice que el hombre está incapacitado, es decir, está corrupto por el pecado, pero el ser humano tiene una ligera capacidad de poder escoger lo bueno, ¿sí? O sea, sí está corrompido, tiene pecado, pero él puede hacer lo bueno, lo justo y lo recto. Te voy a hacer una pregunta: ¿dar dinero a los pobres es algo bueno? ¿Sí? ¿Ayudar a tu madre, ayudar a tu padre es algo bueno? ¿Sí? Eso sabemos que sí, en cierta manera es bueno, pero es lo que vamos a ver, porque la palabra de Dios dice que todo ser humano es depravado. Si hay gente que aparentemente hace lo bueno, ¿sí? Hay gente que parece que es justa, que es recta, pero ¿qué pasa? Ok, estos semipelagianos, ellos dicen que el ser humano puede escoger a Dios y puede cooperar con la gracia. O sea, la gracia de Dios me la da, pero si yo no pongo el 1%, ciertamente Dios no me salva. Yo tengo que escogerlo a Él para que Dios me salve. Eso enseña el semipelagianismo. No quiero abundar mucho en esto, solamente te lo quiero mencionar de manera rápida. El arminianismo, aquí viene algo, porque muchos se confunden con estas dos, el semi y el arminianismo. Ok, ¿qué dice el arminianismo? Al contrario del pelagianismo, el arminianismo sostiene que recibimos una naturaleza corrupta de Adán. O sea, el arminiano dice: el ser humano está corrupto totalmente. Eso dice el arminianismo. No dice que tiene una parte, sino dice que está corrupto, radical, de manera abundante. Eso dice el arminianismo. Pero dice: esta incapacidad ciertamente nos daña físicamente, la muerte, las enfermedades, y también nos daña la capacidad intelectual.
pero no la voluntad de elección. Ellos dicen eso. Pero ellos afirman, ok, el ser humano está corrompido, pero hay una gracia previniente. ¿Qué es eso de la gracia previniente? Ellos dicen que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, el ser humano ya tiene la capacidad de escoger. O sea, está corrupto, pero la gracia le permite escoger a Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso enseña la gracia previniente. Pero bueno, ¿es una verdad esto que enseñan ellos? No, las escrituras enseñan que el ser humano está corrupto de manera radical. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Sabemos que en el huerto del Edén Dios le dijo a Adán, si comes del árbol morirás. Pero ¿qué pasó con esto? Pasó algo con el ser humano. El ser humano de ser inocente pasó a ser imperfecto, incapaz e injusto, pero pasó a ser muerto espiritualmente. Fue sellado con una corrupción. El ser humano ya estaba sellado con esa maldad y él ya no puede desatarse de ese sello. Pero ¿qué pasó con el ser humano? ¿Por qué el pecado de Adán me afecta a mí? Es lo que vamos a ver conforme a las escrituras. La palabra de Dios declara precisamente que hubo un representante legal. Esto es muy importante que nosotros comprendamos. ¿Qué es esto de representante legal? Por ejemplo, yo cuando tuve, por ejemplo, aquí la abogada, un representante legal, tenemos conciencia de que un representante tiene derecho sobre la persona que está representando. Es así. Un representante legal en una empresa, sus intereses, sus deseos afectan a la sociedad en la que está involucrado. ¿Estamos de acuerdo? El representante legal significa que todos los actos recaen sobre las personas que están bajo su autoridad. ¿Sí? Esto significa que esa autoridad que Dios le dio a Adán nos pasó a perjudicar a nosotros. ¿De qué manera? El pecado de Adán, cuando él lo cometió, significa que nosotros mismos estábamos ahí representados en él. ¿Sí? Cuando Adán toma de aquel fruto, pasó algo, que Adán cayó en transgresión y fue culpable ante Dios. ¿Sí? Pero hay un problema. Aquí nosotros, como seres humanos, delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Culpable delante de Él. ¿Por qué? ¿Por la decisión de Adán? Sí. La decisión de Adán me afectó a mí y te afectó a ti. Pero no solamente de una manera muy esporádica. La palabra de Dios dice en Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. En cierta manera, su pecado no es simplemente el pecado de un individuo aislado. O sea, no fue una persona que pecó, sino que él, al transgreder el mandamiento, es como si yo lo hubiera hecho. ¿Sí? El pecado me trajo a mí a una condición muy deplorable. Okay, gracias. Ok. ¿Tapa mucho o qué? ¿Sí? Ok. Bueno, en este aspecto lo que yo quiero enfatizar, algo que me pareció importante, es lo que descubrí en un libro que dice lo siguiente. Es más, todas las personas son culpables por el pecado de Adán. Todas las personas. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como darle dinero a la señora de la casa, ¿no? O al señor de la casa. Si ese dinero lo administra mal, ¿a quién perjudica? A la gente de la casa. El pecado de Adán lo que trajo a nosotros como seres humanos es una corrupción bastante profunda, créanme. No es una corrupción que solamente pasa de la ligera, ¿no? Salmo 51:5 dice lo siguiente: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto no significa que la mamá de David era una adúltera. Significa que yo, cuando estaba en el vientre de esta señora, o usted, cualquier persona, el pecado estaba en nosotros. Nacimos como seres corruptos. Cuando tomas un bebecito, ese bebé, delante de Dios, ¿qué es? Es un ser corrupto de pecado. Y no solamente lo podemos ver, no es una idea, porque vemos que un bebé es caprichoso, si no le dan lo que quiere llora, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? El bebé trae intrínsecamente la maldad en su corazón. En Romanos 5:12 al 13 dice:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Aquí ya entra tu voluntad. Aquí ya entra tú como persona, como ser humano. ¿Sí? El ser humano está depravado totalmente. Sí, o sea, Adán pecó, ok, pero ¿por qué soy culpable de ese pecado? Si fue Adán quien lo cometió. La Escritura dice claramente que la condenación entró por él. La justificación. Esta doctrina es muy importante para poder nosotros entender la palabra de Dios. ¿Qué es la justificación? La justificación es que yo, siendo pecador, soy declarado justo delante de Dios. Pero en Adán pasó algo muy tremendo, que en Adán yo como ser humano fui constituido, ¿qué? Pecador, condenado. Pero en Cristo Jesús soy declarado justo. Son dos representantes y es lo que vamos a ver en la palabra. Muy bien, entendemos que el pecado de Adán trajo una condenación terrible al ser humano. ¿La condena cuál es? La condena es el infierno eterno. ¿Sí? Esa es la condenación del ser humano, pero muy bien, mucha gente alega, dice, oye, pero ¿cómo es posible que yo, siendo aparte de Adán, su pecado me traiga a mí consecuencias? Fíjate, ¿tú crees que un león, un gato, un perro tienen la culpa del pecado de Adán? ¿Estás de acuerdo que no? No lo tiene. Y fíjate lo que dice. Toda la creación gime. El punto era de que estaba leyendo y dice lo siguiente, fíjate. No solamente nosotros sufrimos la consecuencia del pecado de Adán, sino que lo sufren los leones, los perros, los cachorros, cualquier criatura sufre este pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano muere y los animales mueren. Todos heredamos una corrupción de eso y cuando Dios dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás, es una realidad, no es un mito. El hombre muere, pero no solamente murió físicamente, sino que muere espiritualmente, ¿sí? El sufrimiento como resultado fue el resultado del pecado de Adán. Es algo que se enseña explícitamente en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 5, por ejemplo, como el pecado entró por un hombre en el mundo, y el pecado la muerte, por la transgresión de aquel, uno murieron muchos. O sea, ahí estás tú y yo. Por la desobediencia de un hombre, los hombres fueron constituidos pecadores. Esto de constitución, lo entendemos en la medicina, ¿no? Cuando eres constituido, tu constitución física. La palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos somos constituidos pecadores. O sea, no es que decidamos pecar, es que ya somos pecadores desde que nacemos. ¿Sí? La depravación total está en el corazón del ser humano y eso pasó desde que Adán pecó. Pero muchos pueden decir y rebelarse, ¿cómo es posible, vuelvo a repetir, que por el pecado de Adán a mí me traiga consecuencias? Ahora bien, Dios escoge un representante. ¿Estás de acuerdo que el ser humano no le puede decir a Dios, ¿tú qué haces? Dios escoge un representante y ese representante lo pone y dice, obedece mi mandamiento y ciertamente vivirás. Si no lo obedeces, morirás. Pero no solo tú, porque la palabra Adán, ¿qué significa? Género humano, toda la raza humana. Eso significa Adán. Entonces, Adán decide pecar y nosotros juntamente con él. ¿Sí? Y eso trajo consecuencias. Pero el ser humano se revela y dice, ¿quién eres tú para escoger mi representante delante de ti? Eso es lo que dice el hombre. Sin duda Dios sabía que iba a ocurrir la caída del ser humano. Y Él lo ordenó de esta manera. Sí, va a ocurrir la caída, pero no la presionó Él para que el ser humano caiga, sino que el ser humano decidió por sus propias fuerzas pecar. Pero ¿cuál es la condición humana? Ok, el ser humano es libre para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno y ser recto y ser justo, les pregunto. ¿Qué dice Jesús? Juan 8:34. Los que tienen Biblia, búsquenlo por favor. Juan 8:34. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, aquí los judíos le decían, oye, pero tú, ¿qué nos vas a decir de qué tenemos que ser libres? Él les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El hombre es esclavo totalmente. Y la Escritura dice que el hombre es muerto espiritualmente.
Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. También la palabra de Dios dice que el hombre está ciego en tinieblas. Y dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y hay un término que es muy duro, pero la Escritura lo dice, y es en Primera de Juan 3:8, y así dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién fue el primer ser que pecó en el universo? El diablo. El diablo. ¿Quién fue el segundo ser que pecó en el universo? Adán. Adán. Satanás. ¿Quién fue el que convenció a Adán y Eva de pecar? El diablo. El diablo. Y como decidieron obedecerle a él, fueron constituidos ¿qué? Hijos del diablo, ¿sí? Eso pasó con el ser humano. Pero mucha gente dice, esos términos están bastante pasados. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices de esta manera? Bueno, hay un hombre que describió el corazón humano a la perfección. Y yo creo que es el hombre con más autoridad para hablar de la situación humana, ¿sí? Este fue Jesucristo y es en Mateo 15, 19 al 20. Mateo 15, 19 al 20. Cuando lo tengas me dices amén. ¿15 qué? 15, 19 al 20, ¿sale? ¿Ya lo tienes? Aquí la palabra corazón, ten en tu mente que es un sinónimo, vaya lo que voy a decir, de mente. Corazón es igual a mente, ¿sale? Y aquí dice, porque de la mente, ¿sale qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas salen y contaminan al hombre. Pero comer con las manos y lavar no contamina al hombre, ¿sí? Aquí Jesús estaba enfatizando que la religiosidad no importaba. Que el problema no está en la religión. El problema está en el corazón humano. ¿Y a quién está describiendo en esta palabra? ¿A quién? A nosotros. A todos los seres humanos. O sea, sin excepción. Aquí no hay, no, de que este fulanito es más bueno. No, Jesús está diciendo, del corazón humano sale todo esto. O sea, está ahí. Adulterio, fornicación, mentiras, robos, blasfemias. Blasfemias es, por ejemplo, que está la palabra de Dios y el hombre blasfema en su corazón. Dice, esa es basura para mí, cosas así. O sea, es la realidad del ser humano. Pero bueno, hay gente que argumentará, es que yo conozco gente buena, yo conozco gente que hace lo recto, que ayuda a sus padres, que es bondadoso, pero vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Un hombre llamado Sproul, me gustó lo que dijo. Hay medio kilo de carne mezclado con todas nuestras acciones, haciéndolas menos que imperfectas. ¿Esto qué significa? La carne. La palabra de Dios dice que las obras de la carne. La obra de la carne significa este cuerpo que tú tienes, por naturaleza tiene obras, frutos, ¿sí? Los frutos de la carne. Y los frutos de la carne, envidia. ¿Has sentido envidia? Sí. Sí. Odio, Sí. ¿sí? ¿Has codiciado cosas que no te corresponden? Sí. ¿Mujeres que no te corresponden? ¿Estamos de acuerdo que eso sale del corazón humano? O sea, eso está intrínsecamente en nosotros. Está aquí en el corazón, ¿sí? El pecado se manifiesta en todos los hombres. Di todos los hombres. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Solamente escúchalo. Es Primera de Reyes 8:46. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. O sea, hasta el Papa. O sea, todos pecan. Todos están en la peor condición, ¿sí? Pero, ¿por qué está así la situación humana? Dice, la raíz del pecado es el orgullo y la enemistad contra Dios. El espíritu que se nota en la primera transgresión de Adán. A Adán no le importó el mandamiento de Dios. Cosa que pasa con el ser humano. No le importa el mandamiento de Dios. Dice, no mentirás. Ah, pues una mentira piadosa. No robarás. Ah, pues es para mi casa, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la botas y la ves. O sea, nosotros nos rebelamos como Adán. El ser humano se rebela de igual manera. Pero no son pecaditos. Porque mucha gente dice, bueno, pues es un pecado solamente, ¿no? Fíjate lo que dice Romanos 3, 9, 18. Por favor, ve a Romanos 3, 9, 18. Este sí me interesa que lo leamos juntos, ¿sí? 3:18.
3, 9, 18, por favor. Vamos a leer. Nosotros, para conocer la condición, cuando vamos con un doctor, necesitamos que nos den una, ¿cómo se le denominaría? Una receta de lo que en realidad tenemos, ¿no? Como que nos hagan un escaneo a nuestra vida, ¿sí? Romanos 3, 9, 18 habla de lo que es el ser humano. Aquí no quiero que pienses en la suegra, no quiero que pienses en ninguna otra persona. Aquí está hablando de ti y de mí, y hay una interpretación que me gusta, precisamente, que es la que quiero mencionar. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué interpretación tú le das a eso, Antonio? ¿Somos mejores que ellos? El pueblo de Israel. Pero hay una interpretación que me pareció lógica. Un hermano, un escritor teólogo, decía, la palabra ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está diciendo, ¿somos mejores nosotros los cristianos que la gente que no cree? Eso estaba, dice que está diciendo eso. Y aquí dice, en ninguna manera, o sea, no. Porque ya sabemos y hemos acusado tanto judíos, o sea, creyentes, como gentiles están bajo pecado. No dice pueden pecar ocasionalmente. Se dice que están bajo pecado. Cuando alguien está bajo, ¿qué está pasando? Está presionado. ¿Sí? O sea, nosotros los seres humanos estamos presionados por el pecado. Ahora ya explicas por qué tienes un carácter tan bonito. Porque los seres humanos estamos presionados bajo el pecado. ¿Sí? Como está escrito, ahí nos va a describir. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Y no conocieron el camino de la paz. Ahí es la descripción de nosotros como seres humanos. Pero yo tengo mi religión. No hay quien busque a Dios. El ser humano, cuando tiene su religión, ¿qué es lo que busca? Bienestar propio. Pero no creo, porque alguien que busca a Dios dirá, yo estoy dispuesto a obedecer tus mandamientos. Y no hay ser humano en esta tierra que diga eso. No lo hay. Pero Jesús precisamente fue el primero que habló acerca de, uno de los primeros que habló acerca de esta depravación total. Él habló en un sermón que se le conoce como el Sermón del Monte, y habló de las malas obras. Sí habló de las malas obras, pero habló también de las buenas obras hechas incorrectamente y por lo tanto son declaradas como pecado. ¿Sí? En un segundo amplio, o más bien en un sentido amplio, podemos definir el pecado como una falta de conformidad a la ley de Dios. Sí conocemos la ley de Dios, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice Jesús para leerlo de manera textual. Es Mateo 5, 17 al 18. Mateo 5, 17 al 18. ¿Ya lo tienen? Ok, lo voy a leer. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesús está hablando de la ley moral de Dios, ¿sí? Y hoy en un momento te voy a explicar cuál es la ley moral de Dios. Porque es importante mencionar la ley. Podemos entender solamente la santidad de Dios y qué es el pecado si nos exponen la ley eterna de Dios y nos muestran nuestra condición como seres humanos. Jesús siguió hablando. Y él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. A ver, ya la libramos, ¿no? Los seres humanos ya estamos libres. Yo no he matado. ¿Tú has matado? No. Sí. ¿Sí has matado? Bueno. Y aquí dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, o sea, será culpable de la condena eterna. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga estúpido o imbécil quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Jesús? Cualquiera que odie
O sea, no son unas palabras así como una parábola, ¿no? Le está diciendo, cualquiera que odie es merecedor del castigo eterno del infierno. A ver, ¿de quién de aquí la libramos? Nadie. Ok, y Jesús sigue explicando. Entonces la gente dice, oye, pues yo he matado porque he odiado. Entonces la depravación va saliendo, ¿no? Va aflorando. Y dice, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Ah, ya la libré. Yo no he cometido adulterio, no, ni casado estoy. No he cometido adulterio, nunca he engañado a mi esposa, le soy fiel, soy un buen padre. Ok. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vamos viendo que el ser humano se va manifestando su naturaleza depravada, ¿sí? Y Jesús sigue diciendo, y la gente siempre buscará justificación ante su depravación. Y mucha gente dice, bueno, yo soy una persona que amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mis compañeros de trabajo. Pero Jesús, para esclarecer la verdad de la condición humana, de esa depravación, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a aquella persona que habló mal de ti. Y aquí es donde el corazón humano no puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿Dónde está esa doctrina de Pelagio que dice que el ser humano puede dejar de ser bueno? ¿Dónde está? En las Escrituras no. Y Jesús dijo, bendigan a los que los maldigan. ¿Quién hace eso? Nadie. Haced bien a aquellos que los odian y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Ya que dice, para que sean parecidos a su Padre que está en los cielos. ¿Quién se parece al Padre que está en los cielos? Nadie. Pero bueno, alguna persona argumentará, muy bien, estás hablando de la situación humana, de los pecados, pero ¿qué hay de aquellas cosas buenas que yo hago? ¿Qué hay de mis buenas obras? ¿Qué hay de mis buenos hechos? Jesús comienza a hablar de las buenas obras hechas de manera repugnante delante de Dios. Dice Mateo 6:2. Ok, ¿dar limosna es bueno? ¿Sí? ¿Es bueno? Le vas a un pobre y le das el dinero, ahí te va. ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué dice la Escritura? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las iglesias, en los templos y en las calles. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de dar limosna? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Son reconocidos por los hombres como gente buena. Pero delante de Dios, ¿es bueno eso? No. ¿Orar es bueno? Pero ¿puede una oración ser pecado? Sí. También. Dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Son reconocidos como hombres justos delante de la gente. Pero ¿qué quieren ser? Vistos de los hombres. Si se fijan, la oración y la limosna no es malo. Pero el problema es que un corazón corrompido, que es la mayoría de todos los hombres, que de hecho son ¿qué? Todos los hombres. Quieren ser alabados, quieren ser vistos, y delante de Dios no es una buena obra. ¿Sí me explico? Ok. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza como pecadores, es tan sutil que puede contaminar incluso lo bueno que podemos hacer, como es ayudar a los pobres. ¿Sí? El problema del ser humano va más allá de lo que creemos. Estaba escuchando este ejemplo. Si yo voy, por ejemplo, el énfasis que yo quiero hacer es de que cuando nosotros, como seres humanos, no hacemos las cosas para la gloria de Dios, es decir, yo puedo ayudar a mi mamá, yo puedo ayudar a mi papá, pero si yo no hago las cosas para la gloria de Dios, es contado por el pecado. Muy bien. Hay gente que honra a sus padres, pero ¿por qué lo hace? Hay dos ejemplos bien básicos. Honrar a tu padre y a tu madre, el corazón humano, cuando tu mamá es linda, tu papá te ayudan a progresar, ¿cuesta honrarlos? No. Pero cuando tu padre y tu madre son las peores personas que han existido en este mundo, ¿es fácil honrarlos? ¿Qué va a hacer el corazón perverso? No los voy a honrar.
Si ellos me dan, yo los voy a honrar, si no, no. Y así es la mayoría de la gente, ¿sí? Pero bueno, está aquel hombre que sus padres fueron los más perversos del mundo. Pero él dice, yo amo a mi padre y amo a mi madre. Y los ayuda. Ay, hizo un cambio radical. Su intención es glorificar a Dios. No, su intención es glorificar a Dios. La intención de él es que los hombres le reconozcan como justo, bueno y recto. ¿Es pecado? ¿No es pecado? Sí es pecado. ¿Por qué? Porque el corazón humano es tan perverso y depravado que todo lo que toca lo hace pecado. El corazón humano es una fábrica de pecado, pecado, pecado. La palabra de Dios muestra claramente eso. Pero ¿por qué pasó eso en el ser humano? Adán pecó. Todos los hijos de los hombres fueron constituidos pecadores. Esclavos del pecado, muertos espiritualmente y ciegos totalmente. El ser humano le muestras a Dios. ¿Y qué hace un ladrón, un asesino delante de un juez? ¿Qué es lo primero que hace? Va delante del juez y le dice, te amo. No. ¿Qué hace? Corre, huye. ¿Qué hace el ser humano delante de Dios? Corre y huye. La depravación total lleva al grado del ser humano que es tan incapaz de acercarse a Dios, no puede, no quiere. ¿Qué leímos? No hay quien busque a Dios. No lo hay. El hombre está en pecado constantemente. No quiere ir delante del juez, al contrario, huye. El pecado de Adán nos declara culpables a toda la raza humana, porque son culpables. Por un solo pecado, Dios constituyó a todos los hombres condenados. Pero una persona debatía en un foro de estos y decía, ¿cómo puedo ser condenado del pecado de Adán? Si yo no lo hice, lo hizo tu representante, le decía otra persona. Ahora bien, que él haya pecado no significa que nosotros no tengamos pecado. Ya vimos que todo lo que hemos hecho a través de nuestra vida es pecado, pecado, pecado. Aún nuestras buenas obras delante de Dios, que dice, son tomadas como trapos de inmundicia delante de su presencia. El ser humano no puede hacer lo bueno. ¿Puede hacer lo bueno delante de los ojos de los hombres? Sí. Pero delante de Dios no. Ve conmigo, por favor, al Salmo. Al Salmo 36, por favor. Del 1 al 12. Y aquí vamos a ver cómo el rey David meditaba acerca de esta situación precisamente, de la iniquidad del hombre malvado, ¿no? Pero, ¿por qué te muestro? ¿O por qué quiero hablarte de esto? ¿Por qué te quiero hablar de que el ser humano es incapaz de buscar a Dios? Que todo lo que el ser humano hace, aun sus buenas obras, son injustas y perversas. ¿Para qué? ¿Para que no haya esperanza para nosotros? Quiero aclarar, en Adán fuimos declarados, ¿qué? Condenados. Pero hay una salvación, por eso es importante hablar de esta condición humana a la gente. Para que esa depravación la comprendan y comprendan que nada de lo que hagan es bueno y es justo. Hay un representante legal aquí. Vamos a poner un representante de este lado y es Adán, ¿sí? Y vamos a poner un representante de este lado. ¿Quién es? Cristo. Dos representantes, ¿correcto? Los hay. Muy bien, pero vamos a leer precisamente este salmo, que es un salmo que habla indudablemente de la misericordia que es derramada en Cristo Jesús. ¿Ya lo tienes? Salmo 36. Salmo 36 del 1 al 12 dice: la iniquidad del impío. ¿Qué es impío? Según el hebreo nos habla de que es un hombre condenado a muerte, ¿sí? La palabra impío en el hebreo significa esto: hombre condenado a la muerte. Y decía David, me dice al corazón, ¿te ha pasado eso, cristiano? Que te dice tu mente, ves la maldad del hombre. Me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, o sea, se siente grande, por tanto en sus propios ojos, piensa que es alguien grande, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ahora bien, ¿de quién está hablando? De un hombre, digamos, del señor de la esquina, del vecino. No, está hablando de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Que nuestra boca qué es? Son iniquidad y fraude.
Ha dejado de hacer cuerdo y de hacer el bien. Y aquí la palabra dejado no significa que hacía lo bueno y después no. Más bien dice, nunca ha sido cuerdo y nunca ha hecho el bien. En otra versión dice eso. Medita maldad sobre su cama. ¿Te acuerdas? Aquellos tiempos. Antes de ser cristiano, ¿qué meditabas? ¿Qué pensabas? Cosas que decía Paul Washer, ¿no? Si yo le digo a un inconverso, préstame un video si puedo sacar un video de tu mente y la pongo en un reproductor y puedo ver todas las cosas que has pensado, ¿te sentirías orgulloso de lo que está ahí? Hemos pensado cosas que no atreveríamos a comentarnos entre nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y dice la Escritura, está en camino no bueno. El mal no aborrece, o sea, se deleita en el mal. Pero fíjense, esa es la condición del ser humano, depravado, muerto espiritualmente. Pero dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Muestra de un lado la condición humana. Muestra que el ser humano es malo. Jesús dijo, todo lo que el hombre hace es maligno y es perverso. ¿Sí? Dentro del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, los robos, los hurtos y todas estas cosas. Pero de repente el salmista dice, hasta los cielos llega tu compasión. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia, esta palabra bendita, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, a pesar de cómo es el hombre que dice, y el animal lo conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, fíjate, los hijos de los hombres, ¿quiénes son estos? ¿Todos los hombres del mundo? No, son los que Dios escoge para que vengan a Él y se refugien en Él. Se amparen bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Pero ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios para un ser depravado? El ser no quiere nada con Dios. ¿Qué merece el hombre delante de Dios? La paga del pecado es la muerte. Pero aquí teníamos al representante, al primer representante. ¿A quién? Adán. Fue condenado. ¿Qué heredamos de Adán? De Adán heredamos solamente una naturaleza corrupta, una naturaleza perversa y la condenación al infierno. Pero aquí está Cristo Jesús. Él viene al mundo, nace de una mujer llamada María. Y Él crece siendo justo, siendo recto. Nunca pecó. Pero ¿qué pasó con Él? La paga del pecado fue la muerte. ¿Y quién llevó la muerte en lugar de los pecadores? Jesucristo. Jesucristo cargó el pecado del hombre depravado, del hombre perverso, y en vez de castigarlo Él, castigó a Jesús en la cruz del Calvario. Decía un hombre, la cruz de Cristo no significa cuán valioso es el hombre, sino que cuán depravado es el hombre. La depravación del hombre merece la muerte. Y Cristo Jesús fue castigado y resucitó al tercer día, lo sabemos. Ese es el glorioso evangelio, que Cristo Jesús recibe el castigo por el pecador depravado y es levantado de entre los muertos. ¿Para qué? Ahora Cristo es el representante de ellos. Él recibe el castigo de ellos, pero ¿de quiénes? De aquellos que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. Porque si Dios no los elige, jamás iríamos a Él. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú hubieras ido y hubieras escogido a Dios? No. Dios tuvo que hacer un cambio en mi corazón. Él tuvo que sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne para que yo pudiera decidir por Él. No es como dice Pelagio, de que el hombre puede decidir hacer lo bueno. No, el hombre está bajo el pecado, no puede. No es como dicen los arminianos, que hay una gracia preveniente que permite que el hombre elija, no. La realidad es de que hay una gracia certera, que Dios escoge a ciertas personas del mundo para dar su misericordia y los regenera, y estos escogen creer y arrepentirse de sus pecados.
Y ahora, en Adán fueron constituidos, ¿qué? Condenados. Pero en Cristo Jesús son declarados justos, como si no hubieran pecado. ¿Hay justicia? Como en Adán soy pecador. Sí, pero si tú crees en Cristo Jesús, eres declarado justo y recto delante de Él. Medita maldad el hombre y su maldad me dice a mi corazón. No hay temor de Dios en el corazón. El centro del problema es la naturaleza corrupta del pecador. El pecador desafiante no tiene reverencia por la majestad de Dios ni temor de su juicio. Los designios de la carne son enemistad contra la ley porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Yo no puedo obedecer los mandamientos de Dios en mi naturaleza depravada y corrupta. No puedo. La depravación total tiene siempre que medirse no con lo que otra persona cree de otra, sino con la santidad de Dios. ¿Dios miente? ¿Dios roba? No, Dios es perfecto. La bondad relativa existe en las personas, ¿estás de acuerdo? Pero sus intenciones no es glorificar a Dios. Un ejemplo llano tal vez. Cuando, por ejemplo, tu padre hace una fiesta, por así decirlo, ¿no? Tu papá hace una fiesta, invita a toda la gente a que venga. Llega esa gente, entra a la reunión. El papá de la fiesta, el señor de la casa, empieza a dar regalos. Pero resulta que al padre no se le menciona en la fiesta, no se le reconoce. Es más, todos se voltean, le dan la espalda y arman su fiesta en otro lado. Tal vez es muy llano, pero eso es lo que el hombre hace. Recibe los dones de Dios, recibe todos los beneficios de Dios, pero el hombre no toma en cuenta a Dios. Puede ser la persona más buena de una nación, según el criterio humano, pero delante de Dios no hay ninguna bondad. Estas personas, como te digo, pueden hacer buenas obras, pero nada de lo que haga tiene valor o favor meritorio delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Al igual, no somos realmente rectos los seres humanos, pero somos tratados nosotros ahora, los que creemos, no somos buenos. ¿Eres bueno? Pero fíjate dónde está la misericordia de Dios. ¿Cómo te trata, Vane, el Padre? El Padre te trata como si fueras justa y recta. No hay injusticia en que seamos declarados injustos, o condenados en Adán. Pero aparte de eso, no solamente son el pecado de Adán, no solamente el fruto, sino que yo cada día como ser humano deshonro la ley de Dios, cada día. Y no hay ninguna injusticia. Fíjate lo que dice. Aunque somos personalmente pecadores, hasta no cometemos nuestro primer acto de pecado, somos declarados injustos. Antes de eso, ya se nos trata como si tuviéramos la misma posición de pecadores que tenía Adán. Es decir, yo, aunque no peque, aunque nací como un bebecito, delante de Dios soy declarado condenado. ¿Por qué? Por la naturaleza corrupta, porque mi representante, el que me representó a mí, dijo: Dios, tú a mí no me importas. Si es justo imputarnos una rectitud que no es nuestra, ¿cuál es? La de Cristo. También es justo que se nos impute el pecado y la culpa de Adán. Es decir, Él es tan capaz de actuar como nuestro representante, así como nuestro representante ahora, Cristo Jesús, precisamente lleva la culpa del pecado y nos declara justos delante de Dios. Antes de cualquier derrota que podamos tener al enfrentar el campo de batalla, es que Dios es justo. Y un hombre declaró lo siguiente: ¿qué piensa el hombre acerca de Dios? Leí este comentario y pude ver qué es lo que el hombre piensa. Y fíjate lo que dice esta persona, dice: antes, cualquier derrota que podamos tener al enfrentar el campo de batalla a ese Dios inconsecuente e injusto, pereceremos con la dignidad, el valor y el honor y la conciencia de poder señalarles después que
ese supuesto juicio final en el que seremos juzgados y condenados, que el examinar el destino y el mundo que Él, como Dios creador, nos ha dado a nosotros, es justo y legítimo que nosotros nos rebelemos delante de Él. Esto lo dijo un hombre político diciendo: la ley de Dios no es algo que me importa. Y esto es lo que piensa todo ser humano. Tal vez no tenemos la elocuencia de este político para decir eso, ¿no? Pero el ser humano dice: Dios, a mí no me interesan tus juicios. El ser humano no tiene temor del infierno, el ser humano no tiene temor de la ira de Dios. El ser humano está depravado totalmente. Y termino con esta frase de Lutero. Lutero decía que Pablo había escrito la epístola a los romanos, precisamente, que es donde vemos el texto que leímos al principio, para enfatizar y ampliar de manera impresionante el tamaño del pecado, para que el hombre comprenda que es injusto y depravado totalmente. Los hombres han tenido muchos debates en el sínodo de Dort, pelearon contra aquellos hombres que protestaron diciendo que el hombre no estaba corrupto radicalmente. Nosotros hemos tenido muchos debates referente a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que no gusta. ¿Cuándo en la Iglesia Católica le enseñaron esto? ¿No? El pecado original, ¿recuerdan eso? El pecado original es una doctrina que Agustín de Hipona elaboró, y él precisamente enseñó esto, que el hombre estaba depravado totalmente. Pero la Iglesia Católica, ¿qué enseña? Que con poquito de agua se te quita. Pero el agua no quita esta maldad. ¿Usted cree que la agüita va a quitar esa maldad? El único que la quita es Jesucristo. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Él es el único que puede quitar la maldad del corazón. Ahora bien, según leímos, ¿somos pues nosotros mejores que los que no creen? No, yo no soy mejor que ellos. Yo creo esta doctrina de depravación total porque conozco mi corazón y conozco a muchos hermanos que no son perfectos. Somos pecadores. En cualquier momento de nuestra vida cristiana vamos a dar la vuelta y vamos a ofender a Dios. Yo conocí a un hombre depravado que negó a Cristo 3 veces. Pedro. Yo conocí a un cristiano tan depravado que quería sentarse a la diestra y el otro a la siniestra, ¿no? ¿Sí? Depravados, el ser humano es depravado. Pero la palabra lo describe en Efesios 2:1. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿quién es el que da la vida? El hombre está depravado totalmente. Cayó en esa corrupción radical, se le dice así. Corrupción, ¿qué es corromper? Nosotros entendemos cuando hay una corrupción, por ejemplo, el aire es bueno, ¿vale? El aire tú lo respiras y es bueno. Pero resulta ser que si tiene algún químico ese aire, ¿lo puedes respirar? ¿Te produce un bien? No. Pero sigue siendo aire, ¿estás de acuerdo? El hombre sigue estando creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el problema es que todos sus aspectos de su vida están contaminados. Pero recuerda esto, que la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, puede limpiarnos de todo pecado, si nos arrepentimos y creemos en Él. Nos limpia de tal manera que nos declara, ¿qué? ¿Condenados? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ahora bien, que el hombre es depravado es verdad. Pero cuando un hombre, ¿qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los hijos de los hombres se ampararán bajo tus alas. ¿Qué significa eso? Que Cristo Jesús rompe las cadenas. Y el hombre de ser depravado recibe una nueva naturaleza. ¿Cómo se le llama eso? Nacer de nuevo. Esa nueva naturaleza te lleva ahora a buscar a Dios. Te lleva ahora a querer obedecer a Dios. Falla sí por la naturaleza que aún reside en ti o por aquellos residuos de la carne de Adán. Pero hay un poder dentro de la persona que cree, que es el Espíritu Santo de Dios. Que éste lo lleva a producir fruto abundante de buenas obras. Ahora bien, que las buenas obras del cristiano, aguas con eso, que de las buenas obras del cristiano significa que no sirven para nada, no. Dice que Dios nos dio una nueva naturaleza para andar, ¿en qué? En buenas obras. Y andemos en ellas. Vamos a orar, ¿sale?
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, y que cada día más podamos conocerte, Señor. Sabemos que la condición humana es evidente en el corazón, pero te pido, Padre, que nos reveles cada vez más y más lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de nuestra condición. El hombre es depravado, el hombre es injusto, pero tú, Señor, has derramado tu sangre para que el hombre depravado venga a ti, pero la única manera de que pueda venir a ti es de que tú lo escojas y lo traigas. Y así pasó con nosotros, Señor, que no te buscábamos y nos trajiste para darte gloria y honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.